¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos desde el capítulo de Iguá Joven Argentina, haciendo de hospedadores de este evento iberoamericano que tiene como protagonistas a los capítulos de John Water Professional España, Argentina, Ecuador y México. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar es metodología para la eficiencia en redes de conducción de agua. Voy a ir presentando de a uno los expositores y las dudas que vayan surgiendo, por favor de escribirlas en el chat, así podemos recapitular sobre el final y enviar las consultas a los expositores para que nos vayan contestando. Vamos a iniciar con el primer expositor, que es de España. En este caso, como no se podía garantizar la conectividad de la persona, de Carlos Marcos Soriano, que es el expositor por parte de España, nos dejó el video grabado y le vamos a ir transmitiendo las preguntas, así que cualquier duda que surja, por favor escríbanla, y yo ahora les voy a presentar que Carlos Marcos Soriano es graduado en Ingeniería Mecánica y máster en Ingeniería Industrial por la Universitat Jaume I. Además ha realizado diversos cursos en los que destaca el módulo de posgrado en Captación y Tratamiento de Agua Potable de la Escuela del Agua, así como el curso de Estaciones de Depuración de Aguas Residuales, Funcionamiento y Explotación, impartido por la Universitat Jaume I. Acumula más de 8 años de experiencia en el sector del agua, habiendo desempeñado tareas de técnico de ofertas en el Departamento de Estudios y Proyectos de FACSA, y desde hace 2 años y medio desempeñándose en las tareas como responsable de los departamentos de busca, fuga y calibración dentro del área de agua potable de FACSA. Así que ahora les voy a compartir su presentación. Hola, muy buenas tardes desde aquí de España. Buenos días en otros lugares del mundo. Bueno, mi nombre es Carlos Marcos Soriano, soy el responsable de buscafugas de la empresa FACSA. Y nada, dentro de este webinar de pérdidas y fugas en abastecimiento voy a hablar un poquito de los conceptos generales y situación en España, ¿vale? He dividido la presentación en 2 grandes bloques, ¿vale? Primero sobre conceptos generales, por ver un poco esos principales conceptos, explicarlos brevemente a modo de introducción y pues establecer un lenguaje en común para entendernos, ¿vale? Utilizando el balance hídrico de la agua, entre otras cosas, y nada, una aplicación sobre la gestión de pérdidas aparentes reales y las fugas, que luego veremos. Y luego un segundo bloque sobre la situación en España, ¿vale? Que principalmente he puesto unas estadísticas, unos indicadores que tienen que ver con el agua no registrada en España, y luego las implicaciones del nuevo Real Decreto, que es la nueva ley que ha entrado en vigor este año 2023 y que dentro de numerosos cambios hay algunos que tienen relativos al tema de las fugas. Entonces, vamos a los conceptos generales. Nada, en primer lugar, vemos el balance hídrico del agua, ¿vale? En este caso, nada, tenemos el volumen que entra en nuestro sistema y que luego se divide en el consumo autorizado, ¿vale? Donde tenemos el facturado y el no facturado, y las pérdidas de agua, que es lo que nos interesa, ¿vale? Las pérdidas de agua principalmente las dividimos en las aparentes, ¿vale? Pérdidas aparentes que también podemos ver como comerciales en algunos sitios, y las pérdidas físicas, ¿vale? Las que serían las pérdidas reales, ¿vale? Así intuitivamente podríamos pensar que las pérdidas reales son esas físicas, ¿no? Esas fugas de agua, pero no del todo, porque dentro de las aparentes, aparte de los errores metrológicos, ¿vale? De medición, también tenemos el consumo no autorizado, ¿vale? Ese robo de agua, por así decirlo, que también es un es agua física, ¿no? Pero bueno, intuitivamente las pérdidas reales podemos pensar en esa agua física que se pierde, que principalmente pues son las fugas de las redes de distribución, las fugas en depósitos, ¿vale? En sitios de almacenamiento de agua, o las propias fugas de las acometidas que van a nuestros abonados finales, ¿vale?
Entonces, nada, de aquí nos quedamos con que las pérdidas principalmente las dividimos en aparentes, ¿vale? Metrológicas y no metrológicas, que señalan los robos y los consumos no autorizados, y las pérdidas reales. Una vez tenemos claro el balance, pasamos a esta diapositiva, ¿vale? Que es de una página web de Open, se llama, creo que venden soluciones software relativas al agua y a otros sectores, pero bueno, está interesante porque tenemos por un lado las físicas y las aparentes. Nos centramos ahora en las aparentes, ¿vale? Que tenemos 4 bloques. Reducción de errores de medición, ¿vale? Más que reducción, sería optimización, ¿vale? Es importante recalcar que, evidentemente, los errores de medición los queremos minimizar lo máximo posible, pero tenemos que ser conscientes de los costes de los equipos de medición, cuánto volumen vamos a contar por invertir el cambio de un equipo. Bueno, hay que tener en cuenta otros factores para optimizar esos errores de medición que siempre van a existir, no van a ser evitables de todo. Luego tendríamos la reducción de fraudes, ¿vale? Esa reducción de consumo no autorizado, la instalación de micromedidores, que esto se refiere simplemente a controlar todo el volumen posible, y las mejoras en el catastro comercial, que bueno, esto yo lo cambiaría por errores en la manipulación de datos, ¿vale? Entonces, si nos metemos en cada uno de los ejes, de los 4 ejes, tenemos los consumos no autorizados, ¿vale? Que para poder reducirlos nos podríamos servir de balances hidráulicos, ¿vale? Para detectar, viendo desviaciones significativas en balances hidráulicos, cuanto más pequeños sean mejor, podemos tener indicios de que hay consumos ilegales, pero realmente es con campañas de detección de acometidas ilegales, ¿vale? Revisión en campo directamente, donde podemos detectarlas, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Fax hacemos revisiones de acometidas inactivas, ¿vale? Tenemos acometidas que supuestamente están inactivas, entonces las revisamos para cerciorarnos de que efectivamente están inactivas, incluso en esos trabajos de campo de detección, ver acometidas ilegales nuevas que se han podido crear. Luego tendríamos los errores metrológicos, ¿vale? Aquí simplemente la solución sería la renovación adecuada de los parques de contadores, ¿vale? Son equipos que tienen una vida útil, por lo tanto, cuanto antes se renueven, mejor. Y el adecuado dimensionamiento de los mismos, ¿vale? Evidentemente hay que dimensionar bien los contadores porque hay que dimensionarlos en función del caudal para que el fabricante garantice las prestaciones del mismo. Luego tendríamos la instalación de contadores, ¿vale? Controlar todo el volumen suministrado. Si tenemos consumos que son autorizados, pero tenemos controlados, pues también son pérdidas. Por lo tanto, tenemos que intentar controlar todo el volumen posible. Y luego los errores de gestión de datos, ¿vale? Esto, evidentemente, pues eliminarlos del todo, ¿vale? Hay técnicas, hay indicadores, sobre todo basados en desviaciones, que nos pueden dar pistas de que estamos cometiendo algún error con la gestión de los datos. Es importante también no tener descuidado este tema. Vale, antes de pasar a la gestión de pérdidas reales, he querido poner esta diapositiva sobre las fugas, ¿vale? Las fugas, que ya son las pérdidas físicas del agua directamente, hay muchas maneras de clasificarlo, ¿no? Según su naturaleza, tal, pero esta me parece bastante interesante porque podríamos referir un poco a la intensidad de la fuga, ¿vale? Entonces la dividimos en 3, sobre todo. Lo que serían las fugas de fondo, ¿vale? Que nada, estas son pequeñas y invisibles, ¿vale? No salen a la superficie e indetectables con métodos acústicos, ¿vale? Entonces, siempre vamos a tener fugas de fondo, es imposible reducirlas al cero y con métodos acústicos es casi imposible reconocerlas. Luego tendríamos las fugas ocultas, ¿vale? Que en este caso tampoco se muestran en la superficie, pero estas sí que son susceptibles de ser detectadas con métodos acústicos, ¿vale? Y luego, por último, tendríamos las fugas visibles, que estas son más evidentes porque sí que se manifiestan en la superficie, incluso pueden ser detectadas por ciudadanos o cualquier persona que reporte su existencia antes que incluso por los gestores de la red, ¿vale? Entonces, una vez tenemos las fugas identificadas, pasamos a la gestión de pérdidas reales. A mí me gusta mucho esta diapositiva porque resalta los 4 ejes para la gestión de pérdidas reales, ¿vale? Tenemos la gestión de la presión, la velocidad y calidad de las reparaciones, la gestión de la infraestructura y el control activo de búsqueda de fugas, ¿vale? Estos 4 ejes actúan sobre la pérdida, ¿vale? Que sería este cuadrado gris. Y tenemos aquí también indicado, primero, las pérdidas inevitables, ¿vale? Siempre, como comentaba antes, siempre vamos a tener un volumen de pérdidas
que nunca vamos a poder mitigar del todo. Y luego el nivel económico de pérdidas, ¿vale? Porque evidentemente llega un momento en el que tus costes para reducir esas fugas aumentan exponencialmente. Hay rendimientos altos en los que directamente es que no merece la pena. El esfuerzo es tan grande, la inversión que requiere es tan grande para el volumen que recuperas que ya no tiene sentido. Entonces, son factores importantes que siempre tenemos que ser conscientes, ¿vale? Entonces, explicando un poco más detalladamente los 4 ejes, tenemos la gestión de la presión. La gestión de la presión es muy importante. Evidentemente, las fugas emiten más caudal, más volumen por tiempo, ¿no? Entonces, depende directamente de la presión. Cuanto más presión tengo, una fuga, pues más volumen de agua fuga. Por lo tanto, minimizar la presión al máximo dentro de unos criterios de calidad, ¿vale? Una presión mínima que requiere el servicio es muy importante porque pues, reducimos el volumen fugado. Además, tenemos otras ventajas, como que la red la tenemos menos forzada, ¿vale? Que trabaja con presiones más bajas y por lo tanto también se reduce el número de fugas, de averías y la edad útil pues aumenta de lo que vienen siendo las tuberías. Luego tendríamos el control activo de fugas, ¿vale? Que esto es revisar la red con equipos de buscafugas, ya sea con métodos acústicos, otros métodos como puede ser gas trazador o otras soluciones que existen en el mercado, ¿vale? Para esto se utiliza bastante el control de caudales mínimos nocturnos, que al final es saber en qué momento consume menos tu red, ¿vale? Y pues el seguimiento de esos mínimos, cuando vemos desviaciones significativas en ese mínimo, pues podemos saber detectar que tenemos un problema. Para ello, para cortar esos problemas, nos serviríamos de la sectorización, ¿vale? Cuanto más fragmentemos nuestra red, sigamos esos caudales mínimos nocturnos, pues menos tiempo requeriremos para localizar la fuga porque acotamos más la zona de acción. A revisar, esta sectorización puede ser definitiva, ¿vale? Con sectores fijos o temporal, ¿vale? Se pueden protocolizar algunos cierres, ¿vale? En esos horarios de consumo mínimo para, pues, por ejemplo, si tengo un sector de 4 kilómetros, hago determinados cierres, veo la evolución del caudal en continuo y puedo acotar una zona aún más pequeña, a lo mejor esos 4 kilómetros a 500 metros, por lo tanto la detección mejora mucho, o sea, se hace mucho más rápido y menos volumen fugado. Luego pruebas de estanqueidad directamente, siempre que se pueda, ¿vale? Que sería al final dejar en carga tramos de tubería, ¿vale? Con un manómetro sin consumo, ¿vale? Por eso siempre que se pueda. Y nada, ver simplemente si la tubería se vacía o no para saber que se estanca o no y saber o descartar si hay fuga. Y luego revisiones periódicas de puntos conflictivos. Obviamente, al final, si somos muy conocedores de nuestra red, sabemos que hay puntos que son bastante susceptibles de tener problemas. Luego, velocidad y calidad de las reparaciones. Simplemente eso, cuanto más rápido y mejores condiciones reparemos, mucho mejor. La calidad también es importante porque luego puede ser un punto débil de fuga y puede ser susceptible de aparecer una nueva fuga. Y por último, gestión de las infraestructuras. Es muy importante que cuando vayamos a renovar red tengamos unos criterios, una metodología definida para poder ser lo más eficientes posibles y renovar aquellos tramos que más falta le haga, ¿vale? No simplemente los más viejos, sino los que más fugas tienen. Situación en España, ¿vale? Este sería el bloque 2. He sacado los principales indicadores del Estudio Nacional 2022 hecho por AEAS, ¿vale? La Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento. Y vamos a ello. Nada, agua suministrada y dotación. Vemos como desde 2007, ¿vale? Esta gráfica representa los hectómetros cúbicos anuales, ¿vale? En España, y vemos como la tendencia ha sido claramente descendente hasta el 2020, que ha habido un repunte tanto en agua suministrada como en dotación, ¿vale? Que se achaca un poco al COVID por el tema del COVID, que las tareas de mantenimiento se redujeron al mínimo pues, por la situación sanitaria. En cuanto a términos de agua no registrada, también vemos esa tendencia bajista claramente y ese breve repunte, ¿vale? Del 23,5% sobre el 100% de agua no registrada como media nacional. Y vemos que esa agua no registrada la divide en 4 bloques, ¿vale? Un 14,4% serían las pérdidas reales directamente,
el 5,7% la imprecisión de instrumentos de medida, o sea, esos errores metrológicos. El 1,4% serían los consumos autorizados no medidos, consumos que somos conscientes que existen pero no medimos, y el 2% consumos no autorizados, ¿vale? Control activo de fugas. Según la encuesta, el 95% de los abastecimientos realizan control activo de fugas, ¿vale? Y ese control activo representa que se inspecciona hasta un 65% de la red, del 100% de la red. ¿Vale? Vemos que hay margen de mejora en este sentido. Luego tendríamos renovación de red, ¿vale? El 82% de los servicios renuevan red, pero vemos como la tasa de renovación, ¿vale? En tanto por ciento del total de la red ha descendido. En 2020 se reflejaba un 0,25%. Un 0,25% de renovación de red implica que la edad media de la red va a ser de 400 años si mantenemos esa renovación. Es una barbaridad de tiempo. Es muy necesario tener que hacer hincapié en que hace falta mayor inversión para renovar la red, ¿vale? Porque evidentemente las tuberías tienen una vida útil, van perdiendo sus propiedades y este 0,25% pues implicaría una edad media de 400 años que es insostenible. ¿Vale? Otros datos interesantes, pues campañas de renovación de contadores, 95% de los servicios sí que se hacen esas campañas, pero la tasa de renovación media es de un 6%, lo que implica una edad media del parque de contadores de 16,67 años. Es también bastante elevada. Eso implica errores metrológicos ya más habría que mejorar. Luego, el 91% de los abastecimientos utiliza sectorización, bastante buen valor, debería ser de 100% obviamente, pero está muy avanzada. Luego he destacado la presión media de redistribución, que son 43 metros por una agua, ¿vale? Unos aproximadamente 4 kilos, 4 bares. Nada, lo he resaltado porque la presión, como he comentado antes, es crítica, por lo tanto, estaría bien mejorarlo. Ya se puede mejorar, ¿vale? Cada redistribución tiene sus problemas y sus circunstancias, pero bueno, al final todo lo que podamos mejorar en la presión, pues eso, repercutirá en la vida útil de las tuberías y en menor valor fugado de esas fugas que sabemos que no vamos a poder mitigar del todo. Luego, en cuanto a gestión patrimonial de infraestructuras, el 61% de la población se sirve de programas de software de gestión patrimonial de infraestructuras, ¿vale? También podría mejorar y sí que hay un valor muy bueno, el 99% de GIS de sistemas de información geográfica, ¿vale? Es muy importante pues poder tener estas herramientas para crear históricos, incluso asociar fugas, averías y poder pues eso, tener una cantidad de datos que nos permita analizarlos y sacar conclusiones sobre nuestras redes. Luego, modelo matemático de la red, 87% de los abastecimientos lo usan. Faltaría ver cuántos de este porcentaje está realmente actualizado y realmente se usa, pero bueno, es un porcentaje elevado. Y por último, control por telemando, 67%, ¿vale? Esto se refiere a operar en remoto y monitorización, ¿vale? Aquí también hay margen de mejora. Todo lo que podamos monitorizar y medir en continuo, pues obviamente nos va a ayudar a tener tiempos de reacción más rápidos. Y para finalizar, para no extenderme mucho más, hablaré sobre las implicaciones del nuevo Real Decreto, ¿vale? El nuevo Real Decreto es la legislación que establece los criterios técnicos sanitarios de la calidad de agua de consumo humano en España, ¿vale? Aquí ya ha entrado este año en vigor y se han incluido ya partes sobre la evaluación de fugas, ¿vale? Ya están pidiendo una serie de datos a los gestores, ¿vale? Que concretamente son dos, ¿vale? Para todas las evaluaciones, agua no registrada y eficiencia de red, ¿vale? Que al final es ese ANR, volumen de agua no registrada partido el volumen de agua suministrada, y la eficiencia, que es ese cociente entre el agua que registras y el agua que suministras, ¿vale? Para poder sacar las pérdidas. Y para las evaluaciones detalladas, que cumplen una serie de requisitos, también la utilización del indicador IFE, ¿vale? El IFE es un indicador con sus ventajas y sus inconvenientes, todavía para otra charla completa, pero bueno, es un indicador que han decidido aquí incluir porque desde Europa se va a pedir el reporte de estos valores para poder comparar entre abastecimientos y luego hacer planes de mejora. Y bueno, dentro de sus ventajas y desventajas, lo que sí queremos es que en la legislación se está incluyendo pues ya valores de rendimiento, lo que va a hacer
que se preste más atención a los problemas que tenemos con las fugas y entonces se reflexione más sobre el tema y se puedan desviar más recursos a este tema que parecía hasta ahora un poco olvidado. Y bueno, no me quiero extender mucho más. Esto ha sido todo. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, perfecto la presentación de España. No sé si no veo ninguna consulta en el chat, nada que por ahí para transmitir, o mismo ahora vamos a tener la charla de nuestro compañero de Ecuador. Sí, aprovechamos, bueno, seguimos adelante. Cualquier consulta que vaya surgiendo en el chat la pueden ir respondiendo los otros colegas o pueden ser retransmitidas. Presento a Osmar Moreira. Él es ingeniero civil, especialista en modelación hidráulica de redes de agua potable, especialista en reducción de pérdidas de agua. Es jefe del Departamento de Agua No Contabilizada, Mediciones y Geofonía de Interagua, empresa operada por Veolia. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Osmar y ya puedes iniciar tu presentación. Osmar, ¿estás silenciado? Perdón. Perfecto. Hola, hola. Ahí sí me escuchan. Sí. Hola, ¿cómo vamos? Buenas tardes con todos. Bueno, me presento, yo soy Osmar Moreira. Bueno, ya tuve una presentación previa. Efectivamente, soy el encargado del área de agua no contabilizada de Guayaquil. Veolia en Ecuador maneja como tal solamente la ciudad de Guayaquil en función de operación del sistema. ¿Ok? Bueno, ya hubo una presentación previa donde se topó un poquito el tema de pérdidas, pero bueno, no está de más recordar qué es el agua no contabilizada. Bueno, el agua no contabilizada es el volumen de agua que se pierde en la red de agua potable debido a fugas y a consumos no autorizados. Bueno, la pérdida de agua no solo supone el desperdicio de un valioso recurso, sino que también causa daños económicos, ecológicos, sociales. Bueno, en función de las pérdidas, las empresas dejan de ganar dinero cada vez que se pierde el agua, y en función de lo ecológico y social, pues es el desperdicio del recurso más importante que tiene el planeta, y hay zonas, como todos sabemos, del mundo donde hay mucha escasez de agua. Entonces, el objetivo de recuperar pérdidas pues se vuelve esencial para cualquier empresa que opera un sistema de agua potable. Como mi tema es el control activo de fugas, bueno, les iba a hacer un pequeño repaso de las pérdidas reales. Como lo comentaron previamente, las pérdidas reales son las pérdidas que se generan en el sistema de agua potable por intermedio de las fugas, ¿no? Existen tres formas de que se pierde el agua en una red de distribución y de conducción: fugas en red matriz, fugas en las acometidas hacia los usuarios y fugas en los reservorios por deterioro de infraestructura, en tanques, etc. Okay. Vamos a topar un poquito el balance de la área de manera muy general. Tenemos un volumen que ingresa de agua al sistema, del cual un porcentaje se contabiliza y un porcentaje se pierde. ¿Sí? De ese porcentaje que se pierde, pues existen las pérdidas tanto comerciales como físicas o reales, y en función de las pérdidas reales es donde se realiza el control activo de fugas. Todo esto para nosotros como Interagua nos genera algo que se llama agua no contabilizada. ¿Sí? De manera muy rápida, también como lo comentaban previamente, existen 4 estrategias generales de la IGUA. Primero, la rapidez y la calidad de las reparaciones, el control activo de presiones, la gestión de la infraestructura y en este caso lo que vamos a hablar en esta presentación, el control activo de fugas. Bueno, entonces, ¿qué es el control activo de fugas? Bueno, el control activo de fugas es un método para contrarrestar las pérdidas reales de un sistema de agua potable. ¿Cómo se lo hace? Detectando y reparando fugas que existen en el sistema. En este caso, reparando las fugas no visibles, que en un sistema de agua potable
pueden llegar a un porcentaje con respecto al 100% del 90% de las fugas que existen. El 10% adicional son esas fugas que se vuelven visibles y que las reporta el usuario para su reparación. Aquí tenemos un gráfico que varía en función de las veces que yo intervengo en la red cuando hago detección de fugas y reparación. Si yo nunca reparo, lo hago una sola vez, voy a tener un volumen muy amplio de pérdidas. Pero si yo empiezo a hacer investigaciones, nosotros lo llamamos campañas de búsqueda, a lo largo del tiempo, pues paulatinamente ese volumen inicial va a ir cayendo. Y en función a esto van a disminuir las pérdidas de agua. ¿Cómo nosotros como Interagua, en la ciudad de Guayaquil, cómo identificamos el volumen de fugas que hay en un sistema? Bueno, para eso nosotros tenemos una red de monitoreo, tenemos equipos que miden volumen, equipos que miden presión en la red de agua potable, y esta la tenemos distribuida a través de toda la ciudad. En una presentación más adelantito les voy a comentar la situación actual de la ciudad. De manera general, es cómo nosotros identificamos dónde se debe realizar y en qué sectores se debe realizar el control activo de fugas en función de lo que me marca la información de estos equipos. En función de lo que me dicen los equipos, nosotros como Interagua tenemos dos entradas de datos. Una es a través de los indicadores de eficiencia que se obtienen a través de la información que salen de los equipos, y otras a través de un módulo que nosotros en un proyecto hace algún tiempo atrás gestionamos para identificar indicadores de pérdida en línea. ¿Okay? Este se llama el Water Loss. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros el Water Loss? El Water Loss hace un cálculo diario de indicadores en función de la información que obtenemos de los equipos de medición, y por distrito de medición diariamente me entrega indicadores. Estos indicadores de seguimiento diario me permiten a mí definir entre la mucha cantidad de distritos que tenemos en la ciudad cuáles son prioritarios para nosotros. Estamos hablando de una ciudad que bueno, más adelante les comentaré, pero tiene más de 6.000 kilómetros de red. Entonces, bajo este criterio hay que priorizar sectores donde los indicadores sean mucho más altos. ¿Qué me demuestra o qué me muestra el Water Loss? Me muestra indicadores tales como el caudal mínimo nocturno, indicadores de pérdidas en función del caudal de pérdidas y la presión y su longitud de red, y a su vez me define balances hidráulicos para cada distrito de medición. Y en función a la priorización que se hizo de sectores con la información de los indicadores y de lo que se obtiene de los datos de campos, nosotros tenemos tres métodos de detección de fugas. El primer método es el método acústico. Nosotros como Interagua tenemos dos equipos para detectar fugas. Uno es el geófono y otro es el correlador. Bueno, en síntesis, el geófono y el correlador lo que se utiliza es la acústica del sonido de la fuga, que se transmite a través del tubo y a su vez hacia la superficie para definir en algún punto de la red donde tengo una posible fuga, ¿no? No creo que se alcance a ver, pero del lado derecho superior tengo un pequeño grafiquito en función de una fuga que sale a través de una tubería. Porque, ¿a qué remito esto? Porque el sonido de la fuga va a variar en función de muchas variables, y una de las más importantes es el material de la tubería. Las tuberías plásticas generan menos frecuencia, a diferencia de las tuberías rígidas. Entonces, para nosotros como Interagua es más complejo definir la ubicación exacta de las fugas cuando la tubería es plástica. Nuestra red está conformada por casi el 60% de tubería plástica. Entonces hay zonas más complejas de detección que otras. ¿Y qué variables debemos definir para poder identificar una fuga? Bueno, inicialmente debemos determinar en conjunto con los técnicos que exista agua en el sistema, ¿no? Eso se lo realiza tomando presión en algún punto de la red donde vayamos a hacer la detección.
y en función de esto definimos si existe o no la presión idónea en la red y si existe el servicio como tal en cualquier parte de la ciudad, ¿no? Bueno, nosotros tenemos 18 técnicos encargados de hacer detección de fuga en la ciudad y se los define, como les comentaba previamente, por priorización. En función de esto, ellos recorren ciertos sectores de la ciudad y dejan marcados fugas. ¿Ok? Otro método que nosotros utilizamos es el método de gas trazador. El objetivo de ambos métodos es la detección de fuga. El método anterior utilizaba la acústica de la fuga al salir por la tubería y luego ser escuchado a través de los audífonos del geófono. Pero en este caso nosotros inyectamos gas helio dentro de la tubería. Como el gas helio es menos denso que el aire, tiende a subir hacia la superficie a través de los orificios que se presentan o que tienen las tuberías o las fugas que tienen las tuberías, ¿okay? Y con ayuda de un espectrómetro, así se llama el equipo que nos permite detectar fuga, pues determinamos concentraciones fuera del rango de concentraciones que existen en el ambiente. En el ambiente, como todos sabemos, bueno, el aire, como todos sabemos, está conformado por una serie de gases. Entre esos el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y en pequeñas, muy pequeñas partes el helio. Entonces, concentraciones por fuera de las concentraciones que hay en el ambiente, pues podemos definir que puede ser un posible punto de fuga. De la misma forma, se identifica previamente si tenemos o no servicio de agua potable en el sector. El helio, el método de inyección va en función de la presión que existe en la red. Yo siempre debo tener una presión superior a la presión que existe en la red para poder inyectar helio a las tuberías. Tiene que sobrepasar en 2 veces la presión de la red para que el helio venza la presión manométrica de la red. El proceso se hace durante 24 horas en un sector definido. Después de esto se deja que el helio recorra la totalidad de la zona o la totalidad del sector. Y a las 24 horas empiezo a buscar. ¿Cómo se busca? Nosotros utilizamos taladros que nos permiten a nosotros perforar la superficie de rodadura de las calles, de las aceras, donde nosotros nos indique el catastro que existe en la tubería, y a través de las perforaciones que se hacen con el taladro, la presencia de helios empieza a salir hacia la superficie. Bien. Entonces nosotros vamos recorriendo la red en función de la longitud de la tubería y del catastro. Y donde haya presencia de helio, pues nosotros presumimos que hay una fuga en la red. Otro punto importante es el tema de la inspección con cámara de video. En la presentación previa hablaban de 3 tipos de fugas. Las fugas audibles, las fugas no audibles y las fugas que se hacen visibles cuando sale el agua a la superficie. Este método me ayuda a mí a definir fugas no audibles y que solo las puedo identificar a través de la cámara de televisión. La cámara de televisión es un método intrusivo. Necesito ingresar a la red la cámara para poder definir, para poder certificar y evidenciar el comportamiento estructural del tubo y de esta manera definir si yo tengo o no un desperfecto en la tubería. Este método lo utilizamos en muchos casos cuando tenemos un posible sonido de fuga en la red o tenemos presencia de helio en el sistema, pero cuando nosotros sondeamos para hacer reparaciones no logramos detectar la fuga. Es el método más eficaz para definir el estado estructural de la tubería y con mayor eficacia el punto de fuga. Bueno, toda esta información que nosotros recolectamos de campo, nos ayudamos con aplicativos. Nuestro trabajo es netamente digital. Nosotros no utilizamos papel. Nosotros utilizamos las herramientas GIS para la obtención de la información y posterior reparación.
Todo este proceso lo tenemos de manera automatizada. Una vez que el operario, el técnico de fuga, encuentra una fuga en campo, la sube al aplicativo, que en este caso se llama FieldMaps, que es de ArcGIS, y en función a esto se empiezan a generar todas las órdenes de trabajo para su posterior reparación. Nosotros generamos 3 tipos de órdenes: la de reparación, la de permiso y la de fiscalización. Y cada vez que se identifica una fuga, todo el proceso es automático hasta que llega a su reparación. La reparación por parte de Interagua, por parte de Veolia y acá en Guayaquil no lo hace la misma empresa. Nosotros tenemos subcontratistas. Subcontratistas son los que se encargan de reparar las fugas luego de la detección. ¿Ok? Y de manera muy general, ¿cómo es la situación del sistema de agua potable de la ciudad de Guayaquil? Tenemos más de 6.000 kilómetros de tubería, más de 500.000 conexiones. Tenemos un total de 241 distritos de medición, que son los que a mí me permite identificar indicadores altos y poder definir prioridades con respecto a otros sectores. ¿Sí? A su vez, estos 241 distritos de medición se dividen en 501 puntos de medición entre caudal y presión, que son los que nosotros nos permiten definir, de ser el caso, anomalías en la red. Nuestra manera de intervención en este caso es en función de los caudales mínimos nocturnos, de la evolución de esos caudales mínimos nocturnos y en algunos casos con ayuda de la sala de control, cuando hay eventos que se suscitan de un momento hacia otro donde hay incrementos de caudal repentinos en la red de agua potable. ¿Okay? Una vez evolución de nuestro sistema de agua potable, nosotros como Interagua, por parte de Veolia, somos concesionarios del servicio en la ciudad, no solamente del agua potable, sino también del agua alcantarillado pluvial y el sanitario. Nosotros llegamos a Guayaquil en el año 2001. Tenemos un contrato de servicio por 30 años. La teoría termina en el año 2031. Nuestro porcentaje de agua no potabilizada actual es casi del 50%. Cuando Interagua llegó a Guayaquil, el porcentaje de agua no potabilizada en la ciudad era casi del 80%. Entonces, con el transcurso del tiempo, hemos logrado bajar casi 30 puntos de agua no potabilizada. De manera muy rápida, nuestros indicadores: nosotros tenemos 18 técnicos que se encargan de detectar fugas. Acompañados de los técnicos tenemos los obreros, que son los encargados de subir la información a los aplicativos para la posterior reparación de las fugas. Y a su vez tenemos el asistente que se encarga de la detección a través de la cámara de televisión, ¿no? Los equipos acústicos que tenemos Palmer y tenemos Severin, son las marcas con las que nosotros trabajamos. Y este es un breve detalle de los indicadores de detección y de reparación de la ciudad. Nosotros, como parte del área de detección de fugas, tuvimos una para prolongada entre el 2012 y 2019 en detección de fugas por temas económicos. O sea, no había dinero para hacer detección de fugas, lo que incitó en que el porcentaje de ANS llegue a un punto más bajo de más o menos el 53%. Y en esos años en los que no se hizo detección de fugas ni ninguna otra estrategia de gestión de agua no contabilizada, aumentó casi al 57%. Posterior a eso se retomó la gestión no solamente en control activo de fugas, sino en el control activo de presiones y en la gestión de infraestructura. Y actualmente son nuestros indicadores, ¿no? Tenemos 6.600 fugas detectadas en el 2021, en el 2022 8.250 y en lo que va del año 2.200. Nosotros tenemos un componente muy importante de fugas en medidor. La cultura de las personas que viven en la ciudad de Guayaquil es de no querer pagar el agua. Por eso tenemos muy altos valores de porcentaje de fugas en medidor. ¿A qué se debe esto? A que la gente manipula los medidores. Los saca durante la noche cuando no hay gente que pueda estar rondando y viendo si hay manipulación de los elementos.
retira el medidor en su totalidad, les pone un NEPLO y obtienen agua gratis. Eso forma parte de las pérdidas aparentes. Pero debido a eso y a la manipulación continua de los medidores, el porcentaje de fugas en estos elementos es muy alto. Si vemos la comparación, pues en función de los otros componentes, probablemente no es muy alto. Pero para la cantidad de medidores que tenemos en la ciudad, para la cantidad de usuarios que hay, pues es un volumen importante. Okay. Nosotros tenemos actualmente una efectividad casi del 95%. Eso implica que del 100% de las fugas que se detectan, un 95% de las fugas se repara y un 5% es la ineficiencia, inefectividad de los métodos, ¿no? Estamos hablando de que en algunos casos depende mucho del error humano. Y también depende mucho de nuestro catastro. Nuestro catastro tiene una falencia muy grande en función de la ubicación real de las tuberías. Entonces eso hace que falle mucho o que ese porcentaje sea un poquito elevado con respecto al 100% de las fugas que se reparan. Por otra contraparte tenemos el gas trazador. El gas trazador tiene una efectividad mucho más alta, porque ya no depende del sonido, sino depende del helio que salga a la superficie. Este método como tal es un método reciente, no lo hemos utilizado. El año pasado no se lo utilizó porque nosotros solamente tenemos un equipo y el año pasado estuvo en mantenimiento. Es un equipo que no es propio de la empresa, sino que es alquilado a su vez hacia Veolia, Colombia. Y por el uso, llegó un punto en que tocó darle mantenimiento durante un largo periodo. Bueno, entre otras cosas, los indicadores, tenemos 581 fugas detectadas, 511 reparadas. El método es muy efectivo, y nos permite ser la contraparte del método acústico. La diferencia es que al tener solo una máquina, pues el avance de los técnicos es muchísimo menor al del acústico. Y por la contraparte, el tema de la inspección televisiva, como les comentaba, tenemos los datos acá y eso se los utiliza solamente en ocasiones cuando tenemos algún proceso que no nos permita a nosotros determinar la efectividad de los otros dos procesos anteriores, ¿no? Por mi lado, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Perfecto, Omar, muchas gracias. Bueno, cuando quieras puedes dejar de compartir pantalla. Vamos a ver en el chat. Hay una consulta de Lucas. Si no utilizan algún tipo de metodología de prelocalización. A ver, nosotros estuvimos haciendo pilotos hace algún tiempo atrás, más o menos unos 3, 4 años. Pero había una particularidad. Nuestras pérdidas a nivel de la ciudad son tan grandes. Hablamos de las pérdidas reales. De ese porcentaje del 50%, nuestras pérdidas reales son casi del 90%. O sea, casi todo lo que se pierde es fuga. Entonces, este método como tal a nosotros no nos sirvió. Hacíamos prelocalización, pero al ver tanta pérdida en la ciudad, no era muy efectivo, no fue muy efectivo. Entonces nosotros dejamos de utilizarlo. Perfecto. Ahí Lucas dice gracias. Así que Nada. muchas gracias, Osmar. Bueno, podemos pasar entonces a la siguiente exposición. Tenemos con nosotros a la expositora de México, Mariel Morán. Ella es ingeniera ambiental de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, donde realizó su tesis en el estudio de la variación espacio-temporal de la calidad del agua mediante parámetros físico-químicos en el río Alceseca, en Puebla, México, en 2017-2018. Cuenta con una maestría en Ciencias de la Ingeniería por parte del Tecnológico de Monterrey, en la cual su investigación se basó en la aplicación de sistemas biológicos
inmovilizados para la mejora del proceso de nitrificación durante el tratamiento de aguas residuales y el estudio del impacto de la presencia de PFDA, un tipo de contaminante emergente. Asimismo, durante este tiempo desarrolló una patente la cual se encuentra bajo revisión con su asesor, el doctor Pavel Cervantes. Actualmente estudia el doctorado en Ciencias de la Ingeniería en el Tecnológico de Monterrey, en donde Marian se encuentra investigando la aplicación del proceso electrooxidación avanzada en la degradación de PFAS, así como el desarrollo de alternativas innovadoras para estos procesos. Cuenta con artículos de investigación en los que ha podido elaborar con un amplio espectro de expertos en el agua, así como con otras áreas, y ha participado en distintos congresos nacionales como internacionales, con jóvenes e investigadores involucrados en el tratamiento y cuidado del agua. Le damos la palabra a Marian. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, mucho gusto gracias por la invitación a este webinar. Buenas tardes, buenos días a todos y pues voy a comenzar. Les voy a presentar los resultados de esta investigación que realicé con 2 diferentes doctores, que es la aplicación de este método DEA para el análisis de la eficiencia en la gestión del agua en México. Una disculpa. Este es el índice en general de lo que vamos a platicar rápidamente. Y bueno, como introducción, el territorio de México consta de aproximadamente 1.964 millones de kilómetros cuadrados, en donde 2/3 de toda esta región pueden ser considerados como áridos o semiáridos, donde tenemos precipitaciones anuales de menos de 500 milímetros, a diferencia de 1/3 que tenemos el resto del país, que es el sureste, es considerado como húmedo, con precipitaciones anuales de más de 2.000 milímetros por año. Ahora, en México tenemos nuestro órgano administrador, que es la Conagua, donde ellos van a estar encargados de la gestión del agua en México. A continuación les presento un mapa con las cuencas hidrológicas del país, las cuales consideramos como la unidad básica de gestión de todo el agua en México. Estas, a su vez, Conagua las clasificó como regiones hidrológicas administrativas, donde todas estas cuencas que estamos viendo a continuación van a ser agrupadas. Las regiones van a ser consideradas, vamos a estar considerando diferentes aspectos, como puede ser la población, nuestras zonas metropolitanas, el agua renovable que tenemos disponible por cada una de las regiones, así como el Producto Interno Bruto. ¿Para qué vamos a considerar toda esta parte? Es para hacer un análisis de todas las variaciones que tienen significativas cada una de ellas y ver cómo se está administrando todo el recurso hídrico, por lo mismo que les menciono de que todo el país está dividido diferente de la disponibilidad del mismo. Ahora, de acuerdo a INEGI, que es nuestro organismo para todo lo que es los censos y toda la parte de la población en México, contamos nosotros con 74 áreas metropolitanas, donde 37 de ellas, que es básicamente el 50%, abarcan más de 500,000 habitantes de todo el país. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, como vamos a tener mayor consumo y tenemos una alta demanda de todo lo que son nuestros recursos, esto va a crear todo el efecto del estrés hídrico, el cual lo tenemos clasificado desde muy alto hasta el libre de estrés. En general, en México se considera que tenemos un nivel de estrés relativamente bajo, dependiendo de la zona. Ahora, en general en México, desafortunadamente los límites y todo lo que tenemos administrativos, tanto de agua como regional como natural, son incompatibles. Es difícil encontrar la información que requerimos, no se tiene como esta organización en cuanto a la gobernanza y por tanto sería bueno que en México se promoviera la creación, así como la implementación de todas estas prácticas innovadoras para la gobernanza del agua entre todas las autoridades responsables. Sin embargo, pues estas autoridades, ¿qué es lo que pasa con todas ellas? Pues tenemos el problema de la corrupción y la falta de transparencia, están resistentes al cambio y por tanto no podemos implementar nuevas alternativas para poder administrar mejor el agua, como podemos ver aquí, que les mencionaba las zonas metropolitanas, son variadas y las tenemos distribuidas dentro de las zonas que pueden tener como mayor disponibilidad del recurso hídrico, a diferencia de los que la tienen un poquito más fácil de adquirir. Ahora, para esta investigación, como mencionaba ahorita,
como digo, el sector de los recursos hídricos urbanos en general es un sistema bastante complejo. ¿Qué va a pasar con toda esta clase de sistemas? Bueno, tenemos baja sostenibilidad, puede ser gestionada incorrectamente como todos son los recursos, así como las necesidades de todos los que estamos involucrados. Y por ello, pues es importante que utilicemos procesos transdisciplinarios para poder mitigar toda esta clase de conflictos y problemas que pueden surgir a la hora de querer cumplir o establecer objetivos en cuanto a la toma de decisiones respecto al recurso hídrico. En cuanto a esta parte, ¿qué es lo que vamos a hacer o cómo fue que se implementó esto? Bueno, nosotros vamos a aplicar el análisis envolvente de datos, en donde la ventaja de esta clase de análisis es que tiene un enfoque no paramétrico. ¿Y qué va a hacer esto? Pues va a ser un sistema bastante utilizado para analizar tanto la eficiencia como la productividad de lo que sea lo que se quiera implementar. Vamos a tener aquí la ventaja de que podemos realizarlo desde un punto de vista regional. Nosotros podemos haber elegido el norte o el sur o el centro del país. En este caso utilizamos los 32 estados de la República Mexicana. Y nosotros tenemos diferentes variables. Este sistema puede ser implementado para diferentes procesos, diferentes clases de información que nos van a ayudar a que, a pesar de que tengan diferentes parámetros, se pueda analizar todo a la vez, de modo que si hacemos modificaciones en ciertos niveles o diferentes parámetros, vamos a poder alcanzar la eficiencia deseada o saber en dónde podemos implementar diferentes, no sé, técnicas o lo que se requiera para llegar a nuestro objetivo. Para este tipo de investigación utilizamos el software de MaxDA 7 Ultra. Es por eso que, bueno, considerando toda esta falta de transparencia en México en cuanto a las políticas y toda esta resistencia al cambio, los recursos, el querer adoptar nuevas políticas en México para poder mejorar como en general todo este problema que tenemos de administración de agua, decidimos investigar y analizar la eficiencia de la gestión del sistema público de agua en los 32 estados de la República a través de este programa este proceso de DEA. Ahora, todo lo que ya mencioné, pues lo podemos coincidir con diferentes sistemas que es en el Consejo Mundial del Agua, que menciona que esto es un recurso bastante sensible a la gobernanza y pues bueno, que una gobernanza efectiva va a ser un requisito vital en la gestión sostenible e integrada de todos los recursos hídricos en cualquier país en el mundo. ¿Qué fue lo que nosotros utilizamos? Fue un método DEA de 2 etapas. Este puede ser también solamente de uno en donde vamos a implementar, a lo mejor en este caso, las primeras 2 variables y vamos a obtener cuál es nuestro resultado. En este caso nosotros pusimos 2, en donde la etapa 1 fue la gestión del sistema del agua, con el objetivo de evaluar qué tan bien se administra cada uno de los estados de la República de los sistemas del agua, en donde tenemos los gastos totales y el personal considerado con los insumos. Y en la etapa 2 vamos a evaluar las mejoras del sistema del agua en cada uno de los estados, donde vamos a implementar lo que son la ingesta del agua, los ingresos totales, que van a ser nuestras variables intermediarias, y de ahí vamos a evaluar cuál fue la capacidad de cada uno de los estados para mejorar la red pública de abastecimiento de agua y superar toda esta demanda a lo largo del país. Asimismo, esta clase de mejora la vamos a relacionar con la extensión de la red del agua en México, así como la extensión de la red de drenaje pluvial, así como la elevación en esta capacidad para la extracción instalada de lo que ya se tiene en el país. Rápidamente les voy a presentar los resultados de cada una de las etapas con unos mapas donde vamos a ver en color azul más fuerte, que es el grado de eficiencia más alto, que va a ser como el valor número 1, y de ahí vamos a ver cómo son las variaciones de colores a lo largo del país, implementando etapa por etapa. En donde, bueno, les platico que en general los resultados nos mostraron que una de las tendencias en el país pues fue muy baja en cuanto a las mejoras del sistema del agua y bueno, podrá a lo mejor parecernos sorprendente que bueno, los problemas que tenemos en México reportados pues van de acuerdo como todos los datos que se tienen reportados. Ahora mismo les presento pues todo lo que son los resultados de etapa 1 y etapa 2, donde ¿qué vamos a encontrar aquí? Toda esta parte vamos a elegir este modelo orientado hacia la producción, ya que lo que buscamos es centrarnos en conseguir un mayor volumen de suministro e ingresos en lugar de reducir los gastos de tratamiento de agua, lo que podría llegar a afectar bastante la calidad. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Que la eficiencia media
de la etapa 1 fue alrededor de 0.6, 0.7. Bueno, ver aquí que es bastante alta, no vemos colores claros, bueno, azules claros, vemos más azules oscuros. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Que bueno, vamos a tener una alta eficiencia en la gestión del sistema del agua en México, donde a más detalle podemos encontrar, por ejemplo, diferentes estados tanto al norte como en el centro, como en el suroeste, que alcanzan eficiencias del 100%, en este caso vamos a ver el 1, que es el total. A diferencia de otros donde ¿qué vamos a tener que estar analizando? ¿Qué es lo que se tiene aquí? ¿Qué tanto se está invirtiendo para poder gestionar bien el sistema del agua en México? Ahora, pasando de la etapa 1 a la etapa 2, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a ver resultados total y completamente diferentes. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Nos centramos en esta parte en ampliar y mejorar el sistema del agua en lugar de reducir el volumen suministrado para el país. ¿Qué vamos a ver en todo este mapa? Como les mencioné, a diferencia del otro, vamos a tener aquí que nos indica que hay un nivel de eficiencia bastante diferente, donde vamos a encontrar aquí que el promedio fue de 0.19, a diferencia del otro que estábamos por arriba del 0.5, estamos casi en 0.7. ¿Qué pasa con esto? Pues hay un bajo interés o no se ha aplicado mucho en estas mejoras en el sistema de gestión de los recursos. ¿Y qué va a pasar con esto? Bueno, los únicos que encontramos eficientes son básicamente en el centro este del país, en donde, bueno, podría decirse que se podría deber a esta disponibilidad en el agua. Estamos acercándonos a 1/3 de la región donde se tiene mayor disponibilidad. Sin embargo, no podemos como concluir que de acuerdo a cada región a la disponibilidad del agua puede tener como mayor eficiencia, ya que como mencionaba al principio, todas estas están divididas en regiones hidrológicas administrativas donde cada uno de ellos va a tener diferentes personas, diferentes objetivos, lo cual lo hace muy difícil en México poder tratar de tener esta transparencia en querer que todo el mundo tenga la mejor eficiencia, la mayor disponibilidad en tuberías, en cuanto a las normativas establecidas, etcétera. Por tanto, fue bastante interesante tener como este análisis donde además consideramos diferentes años, que también es uno de los factores limitantes en México. Es difícil conseguir como información completa, por tanto, este método de DA nos ayuda a tener como mucho de todo y a lo mejor no puede estar completo, pero nos ayuda a darnos una idea de cómo es que o qué es lo que está sucediendo de acuerdo al objetivo que era en nuestra investigación. Bueno, pues en general, pues juntando todos los resultados que vamos a encontrar, que la eficiencia promedio en general de ambos métodos fue de 0.123, lo cual es bastante baja la eficiencia que tenemos de gestión del agua en México. Y pues nada, no nos queda más que tener como esta visión de una amplia área de oportunidad para mejoras en todo el sistema de gestión en México. Ahora, las diferencias que vamos a encontrar en cada una de ellas, pues como menciono, nos da puerta a ver cada una de las alternativas o cada una de las cada una de las variables que pusimos en cada fase y qué es lo que tendría que mejorarse en general. Por tanto, la investigación que nos demostró que, bueno, todas estas son vitales para poder tratar de enmendar esta demanda del agua, así como querer planificar un poco más a largo plazo todo lo que tiene que ver con nuestra inversión de capital y todo cómo podemos atender los problemas que ya encontramos. Y bueno, será importante limitar o quitar esta parte de la resistencia, adoptar y aplicar nuevas prácticas y tecnologías para poder tener mejores procesos y que toda la parte de la sociedad y los recursos que requerimos para estar bien sean atendidos de forma satisfactoria. Asimismo, el método de DA, como mencionaba, es un tipo de sistema que puede ser aplicado para muchos procesos en el que podremos hacer modificaciones necesarias para ver en qué áreas se necesita mejorar, tanto subir como bajar inversiones, materiales, personas, podemos meter lo que sea y que alcancemos una eficiencia ideal en los procesos requeridos. Eso es todo. Muchas gracias. Perfecto, Marian. Bueno, vamos a ver en el chat si hay alguna consulta. Veo que se armó un debate interesante en el expositor anterior por reunión. No sé si alguien tiene alguna consulta. Hay aplausos de Sebastián por acá. Ahí, Sebastián. Gracias, Marian.
La gestión es muy compleja de medir y las variables que utilicen pueden reflejar el contexto o alejarse de la realidad si son complejas de medir. ¿Piensa en realizar análisis con la metodología SFA? Totalmente de acuerdo contigo, Sebastián. La verdad es que nos tomó bastante tiempo definir qué era lo que queríamos analizar, qué variables considerar, porque toda esta parte de la gestión es meternos en cómo está administrado todo el país, hasta qué es lo que queremos analizar en cada uno de ellos, saber cómo vamos a medir personas, dinero, la longitud de todas las tuberías, etcétera. Entonces fue todo un reto establecer cuáles eran nuestras variables, incluso definir que eran 1 o 2 etapas, cuál era la que queríamos estudiar o cómo iba a ser. Y sí, sería bastante interesante, igual con estos doctores con los que estoy trabajando, si alguien tiene más interés en cómo poder aplicar esta clase de sistemas, les puedo pasar los contactos y poder comentarlo un poco más a fondo. Ok, perfecto. Bueno, Sebastián ahí ya se lanzó. El próximo expositor es de Argentina, de la provincia de Mendoza, Félix Sebastián Riera. Trabaja en el Centro de Investigaciones de Economía y Prospectiva del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina, enfocándose en la economía del cambio climático y las políticas de los sistemas alimentarios. Anteriormente se desempeñó como investigador postdoctoral en CONICET ACREA, es docente ad honorem en la Cátedra de Economía y Políticas Agrarias de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Sebastián tiene un doctorado en Economía Agrícola de la Universidad de Göttingen. Obtuvo su maestría en la misma universidad y en la Universidad de Talca. El núcleo de su trabajo está relacionado con la economía aplicada en los sistemas productivos, con especial atención al uso de los recursos, y bueno, forma parte también del capítulo de jóvenes profesionales de Argentina. Así que, Sebastián, te paso la palabra. Gracias, Agus. Un placer participar y explorar parte de mi trabajo con los colegas y tan distinguidos trabajos profesionales en toda la región, también cruzando el Atlántico. Sé que estamos complicados con los tiempos, quería consultarte cuánto tiempo dispongo para la presentación, hacia justo. Sí, 15 minutos está bien. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Estaba bueno conversar después de la presentación de Marian. La verdad que los aspectos en lo de eficiencia, esos son los que más me gusta trabajar. Hoy no tengo la posibilidad de presentar eso, sino que presento un trabajo que realizamos en conjunto con la Facultad de Agronomía y el Departamento General de Irrigación en Mendoza. Dadas las limitaciones normales del tiempo, voy a saltear la primera parte, que es una breve introducción de la historia, pero como la presentación va a estar disponible, habla un poco de cómo la historia, la corriente migratoria y las características naturales de Mendoza convirtió un desierto en un oasis, y eso condiciona también el desarrollo de los sistemas agrícolas y los sistemas económicos. Hoy por hoy, el agua es un insumo necesario, un factor de la producción para bienes transables y no transables. A grandes rasgos hay 3 escenarios. El primero, que resulta al día de hoy casi utópico, que el agua no es un bien escaso. El segundo, que es un bien escaso, que es nuestra realidad. Mendoza está transcurriendo por su año 14 de escasez hídrica, lo cual ha llevado a condicionar y ajustar el manejo del recurso hídrico. Y también otro escenario, que el agua es considerado un activo económico o ecológico social. Los tipos de conflictos que se pueden generar a través del escenario de escasez o de cualquiera de estos pueden ser interpretados desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo, dependiendo del escenario. Si hay escasez hídrica, existe una priorización de las actividades económicas, donde Mendoza es la provincia que tiene la ley de agua más vieja del continente americano. Esta ley de agua establece las prioridades en su uso, y si hay un exceso hídrico, esta relación o esta dicotomía entre si el agua es buena o el agua es mala, qué hacer con el recurso, etc.
Y los conflictos cualitativos, cuál es la calidad del agua. Otro aspecto es cómo la degradamos, cómo la mejoramos, y qué rol tiene el factor de riesgo en el proceso de tomas de decisiones, dado que el contexto de un manejo crítico del recurso puede traer efectos negativos muy importantes para la región. Considerando esta breve descripción, la legislación del recurso hídrico establece los derechos de agua, que están los derechos definitivos esenciales, principalmente el consumo humano. Luego existen en la provincia los permisos de agua superficial, agua para el río, del río, y permisos de explotación de agua subterránea. Estos derechos en este contexto de escasez se encuentran muy limitados. La actividad agropecuaria principalmente, que es el mayor usuario en la provincia de Mendoza, en promedio un 82% se destina al uso agrícola, está limitado por la disponibilidad del recurso. Entonces, nuevas zonas que quieren ser agrícolas están limitadas porque no existe acceso a los mismos. Es decir, se administra un recurso que es escaso y viene escaseando en los tiempos, y esto condiciona el desarrollo de aquellas propiedades o aquellos usuarios que no tienen sus derechos o permisos de agua. Luego existe en la provincia una rigidez en la demanda de agua para riego, es decir, dadas la característica de los actores, esto ha condicionado ciertas demandas y ha minimizado la flexibilidad de la demanda en ciertos aspectos. El cambio climático, que agrega escasez y variabilidad, y hay una reducción en el escurrimiento, y a niveles bajo tierra existe también una reducción de los niveles piezométricos. Esto llevó a zonas de restricción, es decir, valles productivos. Se limitó la extracción de agua subterránea o nuevos derechos, nuevos permisos de bombeo. Nos está llevando en forma implícita a los aspectos de las tragedias de los comunes. Entonces, nosotros abordamos esta problemática con un modelo económico integral, donde nuestro objetivo era aproximarnos al costo de oportunidad económico del recurso hídrico, en particular para riego, los efectos que puede tener la tecnificación en valores económicos y efectos de las inversiones sobre la productividad de los cultivos. Considerando que en todos los sistemas de riego del sector agropecuario, dependiendo de la perspectiva, existen 2 o 3 definiciones, pero por lo general se mantienen. Acá hay un error con las palabras. La primera es eficiencia en distribución, pero dice conducción, son canales y conductos desde la desviación del río hasta las tomas del sistema de distribución. Luego este agua va pasando a los canales y conductos de distribución, pero ahí es el juego de palabras. Esto es eficiencia de conducción, que sería la red de transporte de campos individuales. Y por último, la eficiencia de aplicación, que sería la relación entre la dotación del recurso recibido y la efectivamente utilizada. En sistemas de riego se caracteriza el sistema como el producto de estos 3: conducción, distribución y aplicación. Como la eficiencia de distribución es muy difícil de analizar y contextualizar, al menos en la provincia de Mendoza se habla de eficiencia externa, que es, en promedio, se considera cuánto es la eficiencia de distribución y conducción. Y una eficiencia interna, puertas adentro de la finca o la explotación agropecuaria, que es cómo se utiliza dentro del recurso. Para que se den una idea, pasar esto en los valores actuales, esto sería el año 2015, la eficiencia externa del río Mendoza era cercana al 82, la eficiencia de aplicación al 49, lo que nos está diciendo que el sistema Mendoza tiene 5 grandes ríos. Acá estamos dando resultados de 3 de ellos, perdón. La eficiencia del sistema del río Mendoza era del 42%, luego en el balance hídrico del año 2020, la eficiencia global del sistema disminuye del 82 al 80%, aumenta la eficiencia de aplicación, pero en su producto disminuye la eficiencia global del sistema. Los últimos datos que se tienen de otras cuencas de otros ríos, es del 36 y el 47%.
Entonces, ¿qué fue lo que abordamos en este trabajo? Tomamos el supuesto de que por la ejecución de obras de infraestructura de riego, la impermeabilización de canales, una disminución de las pérdidas, las interpretamos como un ahorro de agua, es decir, agua que se deja de perder, que se reutiliza en alguna parte del sistema económico o sistema agrícola. Eso implica un cambio en eficiencias de conducción, que su valorización es con este producto, de acuerdo al tipo de cauce. Luego, esto sería el cambio en eficiencia, dado el tipo de cauce, por la cantidad de metros revestidos, por la superficie que esto efectivamente iba a regar, por el volumen de agua, nos está dando un ahorro de agua. Este es el cálculo del ahorro. Luego, si tenemos los valores de la inversión dividido este ahorro en agua, lo que idealmente nos gustaría conseguir o lograr es una eficiencia, una estimación de una curva de oferta, aquellos que recuerdan sus primeras clases de economía, con pendiente positiva. Lamentablemente la pendiente positiva es más bien utópica, dado este contexto de escasez. Entonces, nos vimos hasta este inconveniente de conseguir información de las inversiones en infraestructura de riego, que en algunos casos fue sencillo, en otros casos fue muy complejo. Tomamos algunas consideraciones en cuanto al caudal o otras alternativas. Esto es irrelevante al proyecto. Esta es la red de riego del río Mendoza. Acá quedan algunas partes en la margen derecha que no ha sido mapeado, pero es bastante extensa, es el río de mayor relevancia. Piensen que en la provincia de Mendoza viven aproximadamente 2 millones de personas y la ubicación de estas personas es en el 3% de la superficie, dado que toda la actividad económica se ubica en este espacio. Para realizar este análisis tuvimos que recabar información de muchísimos años atrás, o hasta donde nos llegó. Tuvimos que terminar visitando el archivo de información que está sistematizada, disponible en la web, pero otra información que tuvimos que ir años atrás. En este caso visitamos el archivo del Departamento General de Irrigación, llegamos a obtener información de 25 años de obra de infraestructura. Estos resultados nos implican, estas serían las grandes ríos de la provincia de Mendoza, ocupan parte de 5 cuencas. En el río, nos vamos a enfocar en el caso del río Mendoza, donde en 25 años se pavimentaron 250 kilómetros de canales, y desde el año 2017 al 2022, casi 40 kilómetros. Este es un detalle de cómo la información fue organizada, y este es el resultado de la investigación. Lo que hicimos fue ordenar de menor costo a mayor costo todas estas inversiones, y lo que estamos viendo es, en un plazo de 25 años, una curva de costos marginal de inversiones en canales de revestimiento. Es decir, acá en este eje tenemos dólares por metros cúbicos ahorrados por año, en este eje X tenemos hectómetros cúbicos ahorrados por año. Entonces tenemos casos donde el ahorro ha sido significativo a un costo muy bajo. Estas son grandes obras de infraestructuras, de acá hay muchas obras pequeñas. En esta filmina se puede ver más de cerca. Acá tenemos, estos serían grandes obras de infraestructura cuyo costo promedio fue el mismo, pero significaron grandes ahorros, y otros puntos donde fueron realmente mucho más altos. Estamos hablando de una curva de oferta que representa 25 años de inversión en pavimentación de canales. Este tuvo un promedio de 1.02 dólares por metro cúbico ahorrado al año. Y claro, 25 años en un contexto tan heterogéneo como es la Argentina, y la disponibilidad hídrica y estos cambios, disponibilidad hídrica y contexto macroeconómico, lo que hicimos es acortar del promedio, tomamos el primero y el tercer cuartil, lo que se llama el rango intercuartil, sería el valor de casi 1.2 dólares por metro cúbico ahorrado, y lo que hacemos es evitar en este valor
aquellas obras de infraestructura que fueron muy baratas, muy económicas en el tiempo, como también aquellas que fueron demasiado caros. Estas serían obras de infraestructuras de la autoridad que utilizó o que maneja el recurso hídrico en Mendoza durante los últimos 25 años en una cuenca. Para aquellos todavía que recuerden aquellos casos de esas clases básicas o primeras clases de economía, tenemos una curva de oferta o costo marginal. Todo el área que está debajo de la curva es el costo total, y esto que está entre este rango intercuartil y la curva de costo marginal o curva de oferta es el excedente del productor, o en este caso sería el excedente de la autoridad de manejo del recurso hídrico. Esta información no ha sido incluida, digamos, se ha cerrado un poco el gap entre la ciencia y la política, porque fue incluida en el presupuesto provincial para otorgamiento de nuevos permisos de riego en la provincia de Mendoza. Desde hace 2 años forma parte del presupuesto, es una herramienta que se utiliza, no implica el costo final ni completo del recurso hídrico, es solamente una perspectiva económica, pero sí es una herramienta para tomar decisiones. En la actualidad, decimos que el valor medio, como pueden ver, estaba a 0,47, 0,468. Hablamos de que se ahorraron 167 hectómetros cúbicos por año por la ejecución de estas obras, y para este punto se tuvieron que invertir 32,3 millones de dólares. La obra de infraestructura que estuvo más cerca de ese valor promedio o mediana fue la obra que se llamaba Bajada de Arauco. Algunos comentarios finales de este trabajo es que nos encontramos con información que no estaba sistematizada, hemos logrado cierta manera de sistematización con la organización que maneja el recurso, no existen métodos claros de eficiencia de distribución, sí existen métodos claros, pero es muy difícil de medir la eficiencia de distribución, que es el primer manejo del recurso hídrico. Encontramos algunas diferencias en presupuestos de obra de administración y licitaciones, y estamos actualmente haciendo análisis extensivo al resto de las cuencas para también estimar las demandas actuales y potenciales. Espero haber estado bien con los tiempos. Esta es una foto cuando estuve trabajando con los datos. De cada una de estas carpetas probablemente sacaba entre 10 y 15 datos, nada más. Entonces fue bastante trabajosa la actividad en el subsuelo de irrigación. Cualquier duda o comentario está a disposición. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Ahí veo la información digitalizada en la imagen. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Te hago una consulta mientras yo, Sebastián, el tema de la eficiencia, yo imagino mucho tiene que ver también capaz, con el tipo de suelo, ¿no? La canalización en suelos por ahí que sean muy permeables, imagino que tiene algo que ver con eso. Sí, totalmente. Depende. El concepto de eficiencia es tan heterogéneo que depende de la perspectiva. Hablamos de eficiencia, ¿viste? En alguna disciplina de ingeniería es distinta a la interpretación por ahí de economía, pero acá es como bien de la perspectiva de ingeniería, y sí, hay suelos que son muy permeables, por los cuales pequeñas obras relativamente económicas tienen efectos grandes en términos de eficiencia, grandes ganancias, como así también otras obras que son muy caras, pero más necesarias por otros sentidos. Eso es un aspecto que estamos tratando de incluirlo en un modelo, estamos tratando de parametrizar ese análisis. Genial. Perfecto. Bueno, no veo ninguna consulta más en el chat. Mientras voy haciendo un resumen por si surge alguna pregunta para cualquiera de los expositores, que nos quedan 5 minutos todavía. Primero que nada, agradecerle a los 4 expositores por su tiempo, por
compartir el conocimiento, que a veces parece algo tan fácil, pero a veces es muy difícil, por poder compartirnos este conocimiento. Y bueno, hemos tocado temas desde el agua urbana hasta después pasando un poco más por la gestión del agua a nivel de cuenca, incluso aplicada a los sistemas de riego. Así que me parece que el abanico fue un poco grande, un poco interesante para tener distintas perspectivas, porque al final, como contaba un poco Sebastián también, empieza a haber conflicto entre los usos, entonces que podamos aprovechar y ver distintos usos del agua, me parece que ha sido fructífero para que todos podamos tener una perspectiva más amplia. Así que, bueno, acá se agradece mucho por las ponencias y bueno, por mi parte también les agradezco a todos los expositores. Esto ha sido el segundo webinar iberoamericano, ¿no? También una buena experiencia de compartir conocimientos entre América Latina y España. Acá una pregunta general hay si existen organismos que otorguen subvenciones para hacer frente a los diferentes problemas. Me parece que es una pregunta abierta para los distintos expositores. Si quieren rápidamente comentar cómo, nada, esto un poco que también comentaba Sebastián, cómo el Estado hace uso de la información y si subvenciona investigación o la parte operativa. Y yo puedo comentar en general, hablando por la provincia de Mendoza o en general de Argentina, pero más focalizado, existen programas de incentivo a soluciones de algunas problemáticas que estén identificadas y bien contextualizadas. Algunos de ellos es necesario dar un abordaje académico, entonces requieren convenios con universidades o, digamos, suele ser que las instituciones que participan tienen que estar bien tienen que ser relevantes en el aspecto académico y tener una buena relación para que exista una extensión. He visto pocos tipos de subvenciones que contraten o promuevan consultorías especiales. Si bien está más focalizada la extensión, pero en Argentina hay algunas alternativas, solo que los fondos a veces naturalmente no son suficientes. ¿En México alguna experiencia para compartir, Marian? Pues igual que Sebastián, serían como las partes académicas, porque como mencionaba aquí, hay como mucha corrupción, hay falta de transparencia, entonces hay ingresos que a lo mejor sí se hicieron y está alguna prueba o algo así, y a la mera hora es que sí se hizo, pero pues, ¿y dónde quedó? O sea, no vemos, por ejemplo, nuestras plantas de tratamiento que tenemos en un estado 19, pero funcionan 7, entonces hay ahí este tema tan delicado de cómo vamos a trabajar con estas clases de inversiones o estas aportaciones que estamos recibiendo para poder mejorar esta parte y pues simplemente empezando por esto de que no contamos con los datos completos, no tenemos la información a la mano, entonces es difícil hacer ahí como una relación de lo que realmente se está invirtiendo y estamos recibiendo junto con lo que se ve. Perfecto. Osmar, bueno, la situación de Osmar es otra. Él trabaja en una empresa, pero... Hola, ¿cómo vamos? A ver, sí, efectivamente, eso iba a comentar. Nosotros somos una empresa privada que tenemos el contrato de concesión de los servicios de agua potable, bueno, de todos los servicios relacionados al agua. Pero a su vez que somos empresas privadas, nos regula nuestro ente, digamos, municipal, que en este caso se llama MAPAC. El MAPAC es el encargado de regular varias cosas, entre esos el servicio de agua potable y sobre todo el presupuesto, ¿sí? Como tal, en función a los problemas que atacamos como parte de la gestión de agua no contabilizada, nosotros de manera interna a través del OPEX manejamos todo el tema de mantenimiento de red. Todo lo que es reparación de fugas está a cargo nuestro, ¿sí? Todo lo que corresponde ya a un trabajo más, digamos que en función de su costo más alto, se lo gestiona a través de MAPAC, con inversión por parte del municipio.
Recordemos que la ciudad que nos entregó MAPAC tenía un porcentaje de agua no potabilizada muy alto. Entonces, en base a eso, y con respecto a lo que se firmó en el contrato de concesión, todo lo que tenga que ver con inversión, expansión de la red de agua potable, lo costea el ente regulador, no lo costeamos nosotros. Nosotros simplemente operamos y mantenemos nuestra red de agua potable. Ahora, en función de esos presupuestos, nosotros no lo mencioné porque podría ser parte de otra charla, pero nosotros tenemos un plan que es el plan de reducción de agua no contabilizada a nivel de la ciudad. En este plan se enfoca en todas las estrategias que como nosotros como ente regulador, perdón, como nosotros como empresa de dotación de servicios y a través del ente regulador debemos gestionar para reducir agua hasta que termine nuestro contrato de concesión, que es en el año 2031. El objetivo es llegar al 35% de agua no contabilizado. Ok, y bueno, y entre otras cosas, tratar de expandir un poco más el contrato de concesión, porque igual, independientemente de que el contrato termine en el 2031, el objetivo de la empresa es seguir dando el servicio. Entonces, por ese lado, creo que nosotros no tenemos ese componente político administrativo que evite que se hagan obras. Probablemente lo que puede pasar es que el presupuesto se lo redireccione por alguna emergencia a las otras actividades de la empresa, como el tema del alcantarillado sanitario y pluvial. Pero nosotros, cada quinquenio tenemos una cantidad determinada de dinero que nosotros tenemos que garantizar en temas de gestión de agua no contabilizada. Entonces, bajo ese criterio y en base al plan que nosotros tenemos de reducción de agua, pues tratamos de cumplir al pie de la letra esos objetivos propuestos como estrategia. Perfecto, perfecto, Osmar. Quedó claro, quedó clarísimo. Así que, bueno, ahora sí, ya cumplida la hora y media, y para no sacar más tiempo. Sí, vamos a estar, y respondiendo a la pregunta del chat, sí, vamos a estar compartiendo seguramente, por ahí tardemos unos días en subir la grabación a YouTube, así que van a poder la información técnica dada, y si no, cualquier duda, se comunican con los capítulos locales que estuvimos mencionando, que repito los nombres, acá están Rosario Arnau y Asier Elguezábal por parte del capítulo profesional de Jóvenes de España, está Javier Canto por parte de México, y también está Teresa Escobar por parte de Ecuador, representando al capítulo profesional de Ecuador. Así que cualquier duda también se pueden comunicar con ellos o buscarlos en las redes sociales de LinkedIn, que estamos todos por lo menos. Y cualquier duda de esta presentación o presentaciones anteriores o futuras actividades, bueno, ya quedan en contacto. Así que bueno, acá hay mucha información en el chat, que España está haciendo con el PERTE de digitalización del ciclo del agua y los planes hidrológicos, pero que no es suficiente. Y bueno, ya se armó el debate, así que yo por mi parte los dejo, finalizamos la grabación acá y esperamos vernos prontamente. Muchas gracias a todos los expositores.